La necesidad de la Escritura. Ahí nos quedamos la semana pasada. Aunque la Iglesia Católica Romana reconoce la importancia y utilidad de la Escritura, no la considera absolutamente necesaria. Según ella, es más correcto decir que la Escritura necesita a la Iglesia que decir lo opuesto. También algunas de las sectas místicas, como los montañistas, los anabatistas, los libertinos de Ginebra, negaban la necesidad de la Escritura y atribuían excesiva importancia a la luz interior. Es decir, la voz del Espíritu Santo que habla a los corazones del pueblo de Dios. Los reformadores estaban de acuerdo con ellos en ese punto. Los reformadores no negaban que Dios pudiera haber prescindido de la palabra escrita, pero defendían el concepto de que la palabra era necesaria en virtud de la buena voluntad de Dios para hacer que la palabra fuese la semilla de la iglesia. Desde ese punto de vista, la escritura es necesaria y seguirá siéndola hasta el fin del tiempo. Entonces, retomamos lo que estábamos platicando. La Iglesia Católica, entre algunas otras denominaciones y algunas sectas, consideran que la Biblia sí es importante, pero no es lo más importante, porque le toman mucho interés, como dice que el autor, a esas palabras internas que a veces recibimos. Y los reformadores no estaban en desacuerdo con eso. El Espíritu Santo sí nos habla a nuestra conciencia, nos habla a nuestra alma, nos habla a nuestro corazón. Pero la palabra escrita de Dios, mis hermanos, es de suma importancia y es necesaria. Es la forma en que Dios quiso que su palabra trascendiera el tiempo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que Dios me hable, que su Espíritu Santo me hable a mi corazón, a mí personalmente, a una palabra que está escrita y que ha sido leída por miles y millones de personas en todo el mundo durante tantos siglos y ha trascendido, ¿verdad? Culturas, países, idiomas, y sigue Dios utilizando su palabra. Entonces el hecho de que alguna de las iglesias oficiales digan que es la palabra escrita, la escritura, la que necesita la iglesia, digo, para mí es un chiste mal contado, ¿no? Sin lugar a dudas, la iglesia se alimenta de la palabra escrita de Dios. Y es la palabra escrita de Dios la que nos sirve para que podamos utilizarla como filtros. Filtros en el sentido de que si yo siento en mi corazón que Dios me habló, yo puedo llevar esa palabra personal que Dios me dio a través, o leerla a través de la escritura, verla a través de la escritura, y es la manera en cómo yo me voy a dar cuenta efectivamente si es Dios que me está hablando, ¿verdad? Que no vaya a contradecir lo que ya dice la palabra de Dios. El problema es que hay muchos carismáticos, ¿verdad? Que les encanta el show, que les encanta decir, a mí Dios me habló, Dios me dijo, y empiezan a decir un montón de sandeces, un montón de cosas que van en contra de la palabra escrita de Dios. Y como ya lo hemos platicado en varias ocasiones, la palabra escrita de Dios no se va a contradecir con ninguna profecía que Dios nos dé el día de hoy, con ninguna palabra que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida. Al contrario, se va a apoyar en la palabra escrita que ya hemos leído, que hemos memorizado, y de ahí nos va a enseñar el Señor. Así que sí, la palabra escrita es muy, pero muy necesaria. Vamos al punto 3. Aquí dice la perspicuidad de la escritura. Esta palabra no es una palabra muy común, pero significa la sencillez de la escritura, la claridad de la escritura. Y vea por qué. Según la Iglesia de Roma, la Biblia es de difícil comprensión y hace mucha falta que se la interprete, incluso en cuestiones de fe y de conducta. Debido a esto, es necesario que se ofrezca una interpretación infalible. La Iglesia proporciona esta interpretación. Estamos hablando de la Iglesia romana, ¿ok? En contra de las perspectivas de Roma, los reformadores enfatizaron la perspicuidad o claridad de la escritura. Al hacerlo, no negaron que en la Biblia haya misterios demasiado profundos para el entendimiento humano. Tampoco pretendieron que se podría prescindir de la labor de los exegetas. Los exegetas son aquellos que estudian a profundidad cada pasaje de la Escritura,
que buscan el significado de sus palabras, ¿verdad? Para dar una mayor comprensión. Los reformadores no dijeron, no, la Biblia es facilísima, no hay nada que no pueda uno saber. No, no. Hay cosas, hay misterios, hay doctrinas que son bastante complejas. Y tampoco dijeron, no necesitamos estudiarla ni a los que la estudian. Eso tampoco dijeron. Ni siquiera, dice aquí, afirmaron que el camino de la salvación esté tan claramente revelado en la Escritura que cualquiera pueda fácilmente entenderlo independientemente, escuche esto, de su condición espiritual. Su argumento sencillamente era que el conocimiento necesario para la salvación, aunque no esté igualmente claro en cada página de la Escritura, es comunicado al ser humano a través de la Biblia en forma tan sencilla y completa que una persona que sinceramente esté buscando la salvación pueda fácilmente obtener por sí misma este conocimiento sin depender para ello de la iglesia o del sacerdocio. Ok, lo que dice aquí el autor, mis hermanos, es que la Iglesia Católica hasta el día de hoy, ellos siguen atribuyéndose la única interpretación de la Biblia. Ellos dicen, nosotros somos los que tenemos el derecho divino, porque somos la Iglesia de Dios, de decir qué significa cada parte de la Biblia. Somos nosotros los que le damos la interpretación correcta y nadie más fuera de nosotros. Ninguna otra iglesia, según la Iglesia Católica, tiene la correcta interpretación de la Biblia. Y la gente por sí no puede alcanzar salvación si no va con la Iglesia Católica para que le expliquen la Biblia. Pero la reforma, mis hermanos, los reformadores, trajo consigo lo que le llama a la historia universal el siglo de las luces. Fíjese cómo es trascendente la palabra de Dios para el ser humano. Mientras que la Iglesia Católica se atribuía que ellos eran los únicos que podían interpretar la Biblia y no la traducían al idioma común donde la gente pudiera tenerla en su casa, sino que la tenían todavía en esos idiomas antiguos como el latín o los textos originales en hebreo y en griego, mientras que ellos daban sus misas en idiomas que la gente común no podía entender. La historia universal le llama a eso la edad del oscurantismo. Pero una vez llegó la reforma protestante que le llaman, ¿verdad? La reforma donde Dios levanta hombres que estudian su palabra, que le dan una interpretación conforme al Espíritu Santo. ¿Sabe cómo le llama a eso la historia universal? Le llama el siglo de las luces. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces fue abierta la palabra de Dios y traducida a idiomas comunes, como el alemán, como el español, entre otros muchos idiomas. Y entonces, mis hermanos, la gente pudo tener en su casa una copia de la palabra de Dios, cual nunca había sucedido en siglos. Y la gente por sí misma pudo aprender lo que decía el texto bíblico, memorizar el texto bíblico. Y ahora, mis hermanos, tenemos el privilegio de tenerla en casa, en varias traducciones, en nuestra tablet, en nuestra computadora, en el teléfono móvil, para donde quiera. El problema es que tenemos muchas copias y como que no las estamos leyendo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. La forma en que el Señor presenta la Biblia, la palabra escrita, es tan sencilla que dice el autor que cualquier persona que abra la Biblia con un corazón sincero para buscar en ella salvación, la va a encontrar, mis hermanos. Usted no necesita tener un diccionario bíblico, ni una Biblia de estudio, no necesita ir a un seminario o instituto bíblico para ser salvo a través de la Escritura. Lo único que necesita el ser humano es tener un librito a su mano, ¿verdad? Leerlo con un corazón sincero, pidiéndole a Dios que le revele, y la salvación ahí va a estar. Y el problema es que hoy en día se levanta mucha gente a decirnos lo contrario. Por ahí andan algunos que nos dicen que no, que la Biblia tenemos que leerla con un contexto judío, mesiánico, porque si no, no estamos entendiéndola. Pero Dios no escribió la Biblia de esa forma. Imagínense,
una tribu allá en medio del Amazonas que va a ser evangelizada por un hermanito que Dios le tocó en su corazón y se fue evangelista, pero que apenas terminó la primaria o la secundaria y él mismo apenas ha sido salvo a través de la palabra de Dios. ¿Usted cree que le va a poder enseñar a esa tribu el contexto geográfico, histórico, del judaísmo, de cuando se escribió la palabra? Claro que no. Pero sí le va a poder enseñar lo que dice la palabra escrita de Dios. Y eso es más que suficiente para que el ser humano pueda encontrar la salvación. Es un hecho. Aquí dice, la perspicuidad de la escritura se deduce de pasajes tales como el Salmo 19:7. Eso lo voy a leer. Son varios salmos, varios pasajes los que nos aparecen aquí. Ahí discúlpeme, me estoy quedando ronco, ¿verdad? Le voy a leer el Salmo 19. Aquí tengo la Biblia a la mano. Nada más ese versículo lo vamos a leer. El 19:7. Para que vea usted que la misma Biblia dice que es sencilla. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Una persona sencilla, una persona que no tenga ningún estudio, pero que pueda leer la palabra, va a encontrar en la Biblia la salvación. Y es bien importante, mis hermanos, que estudiemos la Biblia. Pastor, y si yo tengo una Biblia de estudio, un diccionario bíblico, ¿sobra? No sobra, al contrario, le ayuda. Porque lo que está pasando es que nuestros jóvenes, nuestros hermanos en Cristo, que son recién convertidos, se están dejando discipular por el internet, por YouTube, por cualquiera que se pone ahí a hablar de la palabra, sin credenciales, ¿verdad? Diciendo que Dios le habló. Y nuestros jóvenes y nuestros hermanos nuevos están diciendo, pues es que Dios le habló. Sin saber que esa persona en la vida ha leído la Biblia completa. Lee los pasajes que más le gustan una y otra vez, si es que lee algo. Porque muchos de ellos ni siquiera hablan de la Biblia, solamente hablan de lo que Dios, entre comillas, les dijo. Y así no funciona. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Que sea la Biblia, mi hermano, en primer término, que sea nuestro maestro, el Espíritu Santo. Él es quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y ahí dice, aquí, y se dice que la persona espiritual puede discernir y entender la Escritura. ¿Ve? Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios va a leer toda la Biblia y la va a entender. Va a comprender cada parte de la palabra. Obviamente va a haber cosas que las va a leer y las va a estudiar y va a decir, esto no tiene ningún sentido para mí. Bueno, podemos llegar a ese tipo de conclusiones porque hay doctrinas bíblicas que son de difícil comprensión. Pero en el tema de la salvación, usted puede ser salvo únicamente al leer la palabra de Dios. Y tenemos muchos testimonios. Hay un cantante cristiano que partió el año pasado, se llama Alejandro Alonso. Alejandro Alonso cuenta en su testimonio que él era un rockero en los años 70 y 80. Era un muchacho. Y él encontró una Biblia en su casa y empezó a leerla y encontró la salvación. Él no sabía cómo debía vestirse, cómo debía hablar. Había muchas cosas de la religión en forma que él no sabía. Pero él entendió que Jesús era la salvación. Y él empezó a predicar y empezó a escribir canciones para la gloria de Dios. Y en su testimonio cuenta que cuando pretendía ir a algunas iglesias, los pastores pues no lo dejaban. Porque todavía se miraba medio rockerón. Él ya era salvo, obviamente. Pero no era salvo conforme a las normas de la religión establecida. Él conoció, haga de cuenta, que a Jesús en una isla desierta. Es bien interesante eso, ¿verdad? Cómo Dios obra a través de su palabra sin la intervención del ser humano. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es sencilla de comprender, aunque haya dogmas, aunque haya
doctrinas complejas, ¿verdad? Como el libre albedrío contra la predestinación. Algunos no alcanzan a entender la Trinidad. ¿Sabe que a mí no me causa ningún problema la Trinidad? Si la Biblia dice que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, yo lo creo y con eso es suficiente para mí. Como ser humano a lo mejor no lo entiendo, pero porque yo no lo entienda eso no quiere decir que no sea verdad. Porque mi razonamiento y mi pensamiento está mucho, mucho, mucho por debajo del pensamiento de Dios. Infinitamente. Entonces, ahí hay otros pasajes bíblicos como 1 Corintios 2:15, donde la palabra nos enseña que el hombre espiritual discierne las cosas espirituales. Vámonos al punto número 4, es temprano todavía. La suficiencia de la Escritura. Ni la Iglesia de Roma ni los anabatistas consideran a la Biblia como una revelación suficiente de Dios. Los anabatistas poseen un bajo concepto de la Escritura y afirman la absoluta necesidad de la luz interior y de toda clase de revelaciones especiales, en tanto que la Iglesia de Roma considera necesaria la tradición oral como complemento de la palabra escrita. Y esto es cierto, mis hermanos. Hay personas que no leen la Biblia, pero cómo sueñan todos los días, cómo tienen visiones, cómo tienen profecía, y ahí Dios les habla cada rato, aunque no abran la Biblia para nada. Y hay muchos cristianos evangélicos que se dejan guiar por eso. Y no solamente se dejan guiar, sino que todavía se dan el atrevimiento de querer guiar a otras personas. Y Jesús dijo, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. No, mis hermanos. No podemos vivir una vida cristiana únicamente de lo que sentimos que Dios nos está hablando. Tenemos que leer la Escritura. La Escritura es suficiente. Y la Iglesia Católica dice, sí, la Biblia es buena, pero también necesitamos de la tradición de la Iglesia. La tradición de los siglos de la Iglesia. Yo tengo un gravísimo problema con ellos en este tema de la tradición. Siempre pongo como ejemplo la ascensión de María. La ascensión de María es una tradición de la Iglesia Católica que se convirtió en dogma alrededor del año de 1960. 1960, mis hermanos. Hasta antes de 1960 de nuestra era únicamente una tradición oral que se pasaba de generación en generación. Y significa que cuando María murió, ella resucitó y ascendió al cielo, así como Jesús. La Biblia no dice esto, pero ellos lo tienen como un dogma, y antes de haber sido un dogma, fue una tradición. Si usted se pone a investigar un poquito nada más ahí, esta tradición comenzó entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo. Estamos hablando de que casi 500 años, medio milenio después de que María murió, los católicos empezaron a decir que resucitó y ascendió al cielo. Durante los primeros 500 años, a nadie se le ocurrió decir esto. ¿Y sabe por qué? Porque si hubieran dicho eso, las personas que estaban ahí vivas cuando María murió, los hubieran desmentido. Entre ellos el apóstol Juan, que según entendemos de la Biblia, cuando Jesús estuvo en la cruz, le encargó a su mamá, y dice que desde entonces Juan la recibió en su casa. Juan se hizo cargo de María cuando ella era anciana. Y Juan, coincidencia, quién sabe, ¿verdad? Juan fue el último de los apóstoles de Jesús que murió, alrededor del año 100 después de Cristo. Lo que quiere decir que si María hubiera muerto en la casa de Juan, pues Juan tuvo mucho tiempo para escribirlo. Si María tuviera que ser venerada, como dicen los católicos, no adorada, venerada, y como digo yo, adorada por la Iglesia, Juan tuvo mucho tiempo para escribirlo. Pero ni Juan ni ninguno de los otros apóstoles escribió acerca de María, que tendría que ser adorada, ni que tampoco ella resucitó ni ascendió al cielo. Pero la Iglesia Católica dice que es importantísima la tradición oral. Por eso es mi grande problema que tengo con estas normas de la tradición. Porque si usted ha jugado al teléfono descompuesto, con 50 personas se va a tergiversar completamente lo que se inició diciendo.
Imagínense cuánto no se puede tergiversar o malinterpretar en 2000 años de historia de la iglesia. Por eso yo, como buen abogado, digo: papelito habla. Nada de tradiciones, sino lo que dice la Escritura. Según el catolicismo romano, esta tradición incluye verdades que los apóstoles predicaron, pero que no pusieron por escrito. Verdades que fueron heredadas en la Iglesia Católica de generación a generación, sin interrupción alguna. Estas verdades se hallan incorporadas ahora principalmente en los decretos de los concilios, de los escritos de los santos padres, en las declaraciones del Papa y en las palabras y costumbres de la Sagrada Liturgia. Ay, qué bonito se escucha, ¿verdad? Fíjate que sí, esto ya lo predicaba Pedro y lo predicaba Juan y Pablo, nomás que se les pasó. No, pues fíjate que no lo escribieron, no sabemos por qué no lo escribieron, pero ellos ya lo enseñaban y lo guardaban. Y entonces, como a ellos se les pasó, ¿verdad? Pues la gente se lo pasó de boca en boca, de generación en generación. Pero eso sí, tiene 2000 años y no ha sufrido ningún cambio, así como tal. Bueno, y usted sabe, estoy hablando con sarcasmo porque se me hace una tontería muy grande de lo que acabo de decir. Es imposible que no se haya cambiado, y también es imposible que, si Dios consideraba que algo era importante para el crecimiento espiritual de sus hijos, de la iglesia, no lo haya inspirado para ser escrito en las Sagradas Escrituras. Pero bueno, dice aquí: esto no quiere decir que todo lo hablado o escrito por los profetas, por Cristo y por los apóstoles esté incorporado en la Escritura, sino sencillamente que la palabra escrita es suficiente para las necesidades morales, espirituales de las personas de la iglesia. En contra de esa posición, los reformadores afirmaron la perfección o suficiencia de la Escritura. Lo que significa, mis hermanos, que, como dice Juan en su Evangelio, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabría en todos los libros del mundo, ¿verdad? Es una hipérbole, está exagerando a propósito. No, pues no está todo escrito, ni todo lo que hicieron los apóstoles, ni todo lo que hicieron los profetas. Pero lo que sí está escrito es más que suficiente para que la iglesia supla sus necesidades, para que la iglesia crezca, para que la persona que realmente busca de Dios con un deseo sincero pueda tener un crecimiento espiritual. Con esto se niega que exista, a la par de la Escritura, otra palabra de Dios que no ha sido escrita y que posee una autoridad igual o superior a ella. Por ejemplo, ¿verdad? La iglesia mormona, que dicen que un ángel bajó del cielo y que les dio más de la Biblia, que se llama Libro de Mormón, porque pues tampoco se ve escrito en la primera Biblia. Es como la Biblia segunda parte. Tenemos usted y yo entonces la seguridad de que todo lo que está escrito en la palabra es perfecto, es necesario y es suficiente. ¿Y por qué tenemos esta seguridad? Porque, por ejemplo, si fuéramos la iglesia mormona, ¿quién no les asegura a ellos que venga otro ángel más después y que les diga: ¿sabes qué? Se me pasó la vez pasada mandarte más información, aquí está un tercer libro porque te hacía falta, ¿no? En cambio, nosotros podemos tener esta seguridad de que lo que hemos leído en la palabra de Dios es lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Oiga, pastor, ¿y si leo los libros apócrifos? No lea los libros apócrifos, no desperdicie su tiempo leyendo evangelios corruptos, apócrifos, que el libro de Moisés, que el evangelio según San Pedro, que el libro de Enoc. No pierda su tiempo, mi hermano, en esas cosas. No lo pierda. Si tiene tiempo para leer y estudiar, lea la Biblia. Usted nunca va a terminar de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué desperdiciar su tiempo en otras lecturas vanas, en otras lecturas que no son de Dios, si usted tiene la oportunidad de estudiar su Biblia? Lea su Biblia. No hay nada ni nadie que tenga una autoridad ni siquiera igual a la palabra de Dios. Así que no se deje engañar. Usted no tiene que leer la Biblia en el idioma original para entenderla y ser salvo. No. Usted lea su Biblia en español. Usted sabe lo que padeció, por ejemplo,
Cipriano de Valera. A ver, aquí está. Reina Valera se llama la Biblia que más utilizamos, mis hermanos. Porque fueron dos hombres de Dios en España, o en español, ¿verdad? Porque a lo mejor todavía no siquiera existía España, que tradujeron la Biblia. Casiodoro de Reina, se llama uno, y a los años le ayudó a hacer la revisión Cipriano de Valera. Ellos, al igual que Martín Lutero, al escribir o al traducir la Biblia al alemán, todos ellos que tradujeron la Biblia a los idiomas coloquiales, ellos sufrieron persecución de la iglesia y sufrieron persecución al grado de que quisieron matarlos. Algunos los mataron, sufrieron tormentos. Y quizá usted puede decir, pastor, pero esta palabra está mal traducida. Bueno, pero en el contexto de la Biblia usted lo va a poder entender. Digo, ni usted ni yo somos catedráticos en lenguas muertas y así como para decir, no, es que está mal la Biblia, está mal traducida. No. Gracias a Dios ahora tenemos muchas versiones donde podemos comparar y entender mucho mayor a profundidad lo que quisieron decir los traductores, los escritores bíblicos, al escribir inspirados por el Espíritu Santo. Usted no necesita mucho, mis hermanos. Yo lo único que siempre le digo a la gente es cómprate tu Biblia. Lee tu Biblia. La gente está muy mal acostumbrada a que le regalen Biblias. No quieren hacer un gasto en comprar su Biblia. Sí, traen un teléfono de 9,000, 10,000 pesos, eso sí, ¿verdad? Pero la Biblia, la que le regaló la abuelita, la de 100 pesos, ¿verdad? La que ya está toda deshojada. No, mis hermanos, si usted quiere invertir en algo para su alma, cómprese una buena Biblia. Si tiene la oportunidad de comprar una Biblia de estudio, adelante. Pero si no, de todas maneras trate de tener una Biblia que usted diga, esta es mi Biblia, a mí me costó y ya la tengo toda desgastada y usada porque la leo siempre. La palabra de Dios, mi hermano, es la máxima autoridad de la iglesia. La iglesia no puede cambiar ni debe de cambiar lo que dice la Biblia para acomodarlo a lo que nosotros queremos o queremos que diga. La Biblia no está para cumplir mis caprichos, no, yo estoy para obedecer la Biblia porque es la palabra escrita de Dios. Y entonces, con esto acabamos el tema de la escritura. Para los que tienen su libro, pueden hacer ya estas preguntas en su cuaderno, contestarlas. Ya sabe, yo no se la voy a revisar, es para que usted crezca. El libro que usted tenga, si tiene el PDF, puede hacerlo a través del PDF también. Y la próxima semana, si Dios lo permite, ya en el salón de clases y en línea también, ya dejamos la introducción por fin y entramos a algo súper precioso, mis hermanos. Vamos a hablar de Dios.